capnografía y capnometría, ¿no? Como un método de ayuda de monitoreo en UCI pediátrica, ¿no? La capnometría es la medida del CO2, o sea, el dióxido de carbono en la vía aérea del paciente durante su ciclo respiratorio, tanto en una fase inspiratoria o expiratoria. Y esto es un valor numérico que normalmente aparece en el monitor que uno está usando. En cambio, la capnografía viene a ser la representación gráfica de ese valor y se establece en función al tiempo. O sea, se va a establecer una onda digamos, del valor del CO2 en la inspiración o en la expiración. En este caso, el valor que se usa para monitoreo es el CO2 al final de la expiración. Y es importante porque nos va a permitir, justo lo que menciona la última parte de esta lámina, datos en tiempo real en relación a la ventilación, el metabolismo celular del paciente y también la hemodinamia del mismo, ¿no? O sea, no solo se refiere a la parte ventilatoria. Ahora sí, yendo un poco al asunto en sí, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué es el capnograma? Y el capnograma es la representación gráfica de esta onda de CO2 durante el ciclo respiratorio. El monitor va a mostrarnos una gráfica en tiempo real, ¿no? De la eliminación de este gas, ¿no? Y esa representación va a tener una valoración, ¿no? que es digamos, el CO2 al final de la expiración. Esta gráfica va a tener ciertos componentes, ¿no? Lo voy a detallar más explícitamente en la lámina que viene. Pero básicamente va a tener una parte que es, digamos, el final de la inspiración, la expiración y nuevamente otro ciclo inspiratorio, expiratorio, etc. Pero cada una de estas rampas, vamos a decir así, o mesetas, tiene una determinada explicación que vamos a detallarla ahora, ¿no? Solo como digamos, base o fundamento en relación a cómo es que obtiene la medición de CO2 el capnógrafo. Hay muchas formas de documentar esto, ¿no? Pero la mayoría de capnógrafos lo hacen a través de la absorción de luz infrarroja, es decir, ciertas moléculas, oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, vapor de agua, etc., tienen un determinado valor de absorción de la luz infrarroja. El CO2 tiene un valor aproximadamente entre 4 y 5, ¿no? Como está acá, ¿no? 4 y 5 sobre acá nanómetros, ¿no? De absorción de la luz infrarroja. Como ustedes ven acá, el nitrógeno, el monóxido de carbono, el vapor de agua, el mismo oxígeno tienen determinados valores, poco que es específico para cada valor. De esa forma puede seleccionar específicamente qué gas está midiendo nada más y valorar. El capnograma, como habíamos notado, en realidad semeja más o menos esta curva que habíamos visto, ¿no? O sea, una rampa, una línea de base, una rampa ascendente, una meseta y luego nuevamente una rampa descendente. Volviendo a la respuesta a la pregunta inicial, entonces, el capnograma en realidad, como les refería, es la evolución en el tiempo de la valoración del CO2 expirado. Entonces la primera parte, digamos, la línea de base, que acá le vamos a poner AB, justo es la fase inspiratoria. En algunas bibliografías esta línea AB la van a poner con números romanos 1. Esa es la parte, digamos, final de la inspiración. Luego viene la línea BC, ¿no? BC, que sería esta de acá, que viene a ser el comienzo de la expiración. En realidad el comienzo sería la B y ya la expresión establecida sería llegando al punto C. En otras también literaturas esto se va a llamar la línea 2 en romanos. Luego viene la meseta, que sería la línea CD, ¿no? La línea CD es digamos, el plató expiratorio y el máximo valor va a ser el final, el punto D, va a ser la mayor concentración de CO2 expirado. Y esto va a corresponder al valor que va a referir ¿cómo se llama? El capnógrafo, ¿no? El valor numérico que va a referir el capnógrafo en el aparato, ¿no? Es también la concentración final de la expiración del CO2 o el end-tidal CO2, como sería en inglés. Y luego viene la línea DE, que sería ya el comienzo de la inspiración. O
el comienzo y nuevamente sigue otra inspiración y el otro ciclo. Esta sería la representación de cada valoración. Esto es un poco lo mismo. Como decía yo, la inspiración, ¿no?, que empezaría en el punto D, ¿no?, y que va a terminar en el punto B, ¿no?, o en la línea, y la expiración empezaría aquí en este punto, digamos B, y seguiría hasta el punto D, ¿no?, B, C, D, ¿no?, que sería, aquí sería el lenti del CO2, el valor más alto del CO2 que se va a expresar en el valor numérico del capnograma, y esta sería la expiración. Este es un poco lo que sucedería en tiempo real. O sea, normalmente cuando está inspirando, que sería la inspiración, el oxígeno entraba al cuerpo, y luego del metabolismo de todo el cuerpo empieza la generación o la eliminación del CO2 en sus diferentes estadios, con su valor máximo al final de la expiración, ¿no? También no sé, está inspirando primero el paciente, está en la línea de base, empieza la expiración y empieza a ascender la rampa. La expiración es máxima, ¿no?, en esta meseta, en el punto D. Este sería el valor numérico que da el capnograma, y luego empieza nuevamente la inspiración en el otro ciclo. Esas son las fases del capnograma, ¿no? Ahora, es importante saber algunos conceptos o algunos mitos que se han generado en relación a la capnografía, ¿no? El primer concepto claro es que esto solamente se refiere al CO2 del aire expirado, que viene del alveolo del pulmón. Por lo tanto, como digo, cuando uno valora el punto de inicio, es el comienzo de la exhalación, que es la gráfica inicial que pusimos, el punto B, ¿no?, como habíamos visto. Luego sube, como yo dije, un poco empinado, o si quieren bien parada la curva, hasta que se produce la mezcla del gas alveolar con el gas del espacio muerto, que sería la curva BC. A continuación, como yo decía, se produce ese plató, que es la curva CD, que es un poco el equilibrio entre el gas del alveolo y el gas del espacio muerto, llegando a su punto valor máximo, digamos, es el extremo final, que sería el punto D, que correspondería al máximo valor del CO2 expirado, que sería el CO2, la entidad del CO2, ¿no?, que es la expiración, el final de la expiración, y ahí empieza nuevamente la inspiración. Entonces, nosotros medimos ese CO2 exhalado al final de la expiración para tener una idea más o menos cercana de lo que sucedería en el CO2 a nivel alveolar, ¿no?, a nivel sanguíneo. Pero hay que recordar que este CO2 a nivel sanguíneo, como se habíamos referido, en realidad es el producto también del metabolismo de la célula, ¿no? Su producción puede aumentar o disminuir dependiendo de distintas características, ¿no? Por ejemplo, puede aumentar el CO2 cuando hay aumento de la actividad muscular, fiebre, sepsis, o puede disminuir, por ejemplo, cuando hay hipotermia, cuando hay shock hipovolémico, en estados de hipotiroidismo, ¿no? Entonces es importante que los componentes del CO2 en realidad están referidos a esos digamos, tres funciones, ¿no? Al metabolismo de la célula, que es el que va a producir el CO2, al transporte, que depende en realidad del gasto cardíaco, del corazón, del sistema circulatorio, y a la eliminación del mismo, que corresponde al pulmón, que sería la parte ventilatoria de la función pulmonar. Entonces, por eso es que cuando medimos en el capnograma, no, en el valor capnométrico, si ustedes quieren, de la capnografía, es el valor numérico, nosotros pues deberíamos valorar estas tres cosas: metabolismo, hemodinamia y ventilación. No solamente pensar que es ventilación.